Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes su amable presencia y atención a esta rueda de prensa. Comentarles, nos acompaña aquí al frente Priscila Vera, ¿sí?, asambleísta del Distrito Federal. También se encuentra Homero Niño, diputado federal. Está con nosotros el coordinador de los diputados o asambleístas del Distrito Federal, de la Asamblea, que es mi excompañero diputado y senador Federico Dorin. De igual manera está acá al frente con nosotros José María Martínez, vicecoordinador del grupo parlamentario. Asimismo se encuentra el senador Roberto Gil y por supuesto a quien le voy a ceder el uso de la palabra, a mi compañera Gaby, la senadora también por el Distrito Federal. La intención de esta mañana es platicarles de una de las iniciativas que hemos venido platicando tanto en la Asamblea, en la Cámara de Diputados Federales, como en el Senado. Y bueno, para no entrar en más detalles, le voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Gabriela. Muchas gracias, coordinador. Bienvenidos, diputados federales, locales. Bienvenidos también y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Como ustedes saben, hace unos días conmemoramos el aniversario del voto femenino en México y con ello el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. A 60 años de esta una de las conquistas más significativas de nuestra democracia, desafortunadamente esto no se ha traducido en una presencia equitativa de hombres y de mujeres en los espacios de poder. Si bien es justo reconocer que gracias a las modificaciones que se han hecho al COFIPE y que se ha trabajado en acciones afirmativas en este tema, hoy México se ubica como uno de los 7 países de América Latina que cuenta al menos con 30% de mujeres legisladoras. Y a nivel mundial ocupamos el lugar 19 dentro de los países con mayor presencia femenina en el poder legislativo. Esto sin duda es un avance y hay que reconocerlo. Sin embargo, estos avances que se han dado en el Poder Legislativo no se han hecho de la misma manera en el Poder Judicial, en el que, por ejemplo, de los 1,408 magistrados, ministros y jueces que lo conforman, únicamente el 20% son mujeres. Y en la Administración Pública Federal la situación no es muy distinta. Menos de 30 mujeres han ocupado el cargo de secretarias de Estado en los últimos 23 años. Cabe destacar que en los gobiernos del PAN fue donde mayor presencia femenina en el gabinete ha habido. Actualmente es evidente la discriminación por género en el gabinete de la Presidencia de la República. Lo que vemos es que si bien está compuesto por 18 secretarías, la PGR y la Consejería Jurídica, solo hay 3 mujeres en secretarías de Estado: Turismo, Desarrollo Social y Salud. Esa es toda la presencia de mujeres en el gabinete de este país. Para algunos, pues a veces las comparaciones pueden ser ociosas, pero basta decir que en países como Francia, España o Estados Unidos, de manera consuetudinaria se colocan a mujeres en puestos claves como las secretarias de Comercio, de Seguridad Nacional, de Defensa, de Economía, entre otras. Si analizamos en temas de género, los resultados de los nombramientos de lo que va de este gobierno son los siguientes. De los empleados superiores de Hacienda que ha mandado el titular del Ejecutivo Federal a este Senado, del total son 9, solo una mujer, 8 hombres. En embajadores y cónsules, de un total de 54, solo 8 han sido mujeres. De magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 13, solo 4 mujeres. De comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, solo 2 de 7. De comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, una mujer de 7. Y de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2 nombramientos, ninguna fue mujer. ¿Esto qué quiere decir? Pues no quiere decir que las mujeres no estén preparadas. La mitad de los egresados de las universidades en nuestro país son mujeres. Sí hay profesionistas, no es un tema de capacidades, es un tema de accesibilidad y es un tema de discriminación. Por lo anterior es que queremos presentarles una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución con 2 propuestas fundamentales.
Uno, impulsar una presencia igualitaria de mujeres y hombres en los cargos más altos de la Administración Pública Federal, pero también a nivel de los estados y de los municipios. De aprobarse esta iniciativa, el Ejecutivo deberá observar una representación paritaria en ambos géneros al nombrar a los titulares de las Secretarías de Estado o lo que se replicaría en los estados y municipios, y sin duda aquí lo explicarán mejor mis compañeros, también el caso del Distrito Federal. Y en segundo lugar, también garantizar que los nombramientos que realice el Presidente de la República y se remitan al Senado para su eventual ratificación o a la Comisión Permanente, también observen el principio de representación paritaria de mujeres y hombres. Estos nombramientos, pues como ya comentábamos algunos, incluyen embajadores y cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Junta del Gobierno del Banco de México. Hay que puntualizar que esta iniciativa no busca forzar absolutamente nada. Es un tema de derecho y de capacidades. Si tenemos ya, como les comentaba, en términos de profesionistas, igual número de egresados que de egresadas, claramente lo que tenemos que lograr es un cambio cultural y presentar las oportunidades para que cada quien pueda acceder a esas oportunidades independientemente de si es hombre o si es mujer. Nos parece fundamental el apoyo de esta iniciativa, esperamos que se puedan sumar sobre todo todas las mujeres de todos los partidos políticos y expresiones de la sociedad civil, porque es tiempo de dejar el tema de las cuotas, ya no solo en el discurso, solamente cuando se están conmemorando las fechas importantes para las mujeres, y pasar realmente a las acciones. Creo que ya de discurso las mujeres hemos escuchado demasiados años, a ver si es cierto, si el partido en el gobierno, si los distintos grupos parlamentarios realmente quieren hacer una apuesta por cambiar la situación que viven millones de mujeres en nuestro país. Gracias. Bueno, solo confirmar que nos sumamos a esta iniciativa que hoy presentamos y en los próximos días, en las próximas horas, estaremos haciendo lo propio en la Cámara de Diputados. Estamos convencidos que hace 60 años que iniciamos con el voto de la mujer en México, llegamos tarde a esa cita con la historia, fuimos de los últimos países en América Latina que lo logramos. Yo creo que con esto estaríamos pasando a ser, ahora sí, de avanzada en este tema y ponernos adelante del resto de los países de América Latina. Estamos convencidos que es el camino correcto, estamos seguros que entre mayor igualdad de derechos haya, que entre más decisiones tomemos juntos, hombres y mujeres, nos va mejor como país y ese es el único objetivo. Es un buen homenaje, creo yo, esta iniciativa al 60 aniversario del voto de la mujer. Muchas gracias. Bueno, pues decir que desde la Asamblea Legislativa no solamente nos congratulamos con la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, agradecerle a la senadora Cuevas esta iniciativa, sobre todo decir que las condiciones que enfrentamos en el Distrito Federal son muy similares a las que la senadora ya relataba a nivel gobierno federal, que es lo que tenemos un gabinete integrado por 20 personas, solamente 4 de ellas son mujeres. Desafortunadamente, si hacemos una revisión también en los órganos político-administrativos, las delegaciones, vamos a ver que la equidad de género es inexistente. Tenemos un gobierno de izquierda que se dice buscar la igualdad de las mujeres en los dichos, pero esto no se sustenta en los hechos. Sin duda alguna estaremos esperando que esta iniciativa cuente con el respaldo de las fuerzas políticas, porque no se vale solamente celebrar a la mujer cuando hay un aniversario. Se tiene que celebrar con iniciativas que verdaderamente la empoderen, que verdaderamente tengamos acceso a puestos de poder. Es lamentable ver que tengamos una discriminación constante también en el Poder Judicial del Distrito Federal. Hemos sido víctimas y hemos tenido que defender a magistradas que exigen esta cuota de género y bueno, con una reforma constitucional a nivel Distrito Federal ya no habría pretexto alguno para que no se diera las oportunidades hacia las mujeres que sin duda alguna son tan talentosas como los hombres.
Muy buenos días. En efecto, como ustedes saben, el Senado de la República discute una reforma política profunda, una modernización integral a la institucionalidad política y electoral del país. En ese marco hemos discutido una regla que induce a que las candidaturas sean paritariamente integradas, es decir, que tengan una representación de al menos 50% de ambos géneros. Nos parece que esa medida, si bien es un importante avance y la vamos a respaldar tanto en las negociaciones como con nuestros votos en el Pleno, es una medida todavía insuficiente. Se requiere garantizar el acceso paritario de las mujeres también en los órganos ejecutivos y en la integración de todos los poderes, no solamente de los poderes tradicionales, legislativo, judicial y ejecutivo, sino también en los órganos constitucionales autónomos y los órganos que gozan en las entidades federativas y en el Distrito Federal también de esa autonomía. No puede ser únicamente el espacio, el legislativo, el espacio en el cual exista representación de las mujeres. Esa representación debe visibilizarse en cualquier espacio de poder público, y esos son los gabinetes, son los órganos constitucionales autónomos, son las jefaturas delegacionales, los ayuntamientos, los cabildos, los gabinetes que se integran a propósito precisamente de la actividad municipal. Esta iniciativa toca justamente esos dispositivos. Toca el artículo 89 de la Constitución, que establece la forma en la que se integra el Poder Ejecutivo. Toca el artículo 116, que establece las bases de organización de las entidades federativas. Toca el 115, que establece las bases de organización del municipio. Y toca también el artículo 122, que establece el régimen del Distrito Federal. Establecemos e impactamos en todas estas disposiciones la regla de equidad de género, no solamente aplicable para el Poder Legislativo, sino también para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo en todas sus expresiones. El presidente Enrique Peña Nieto ha enviado una iniciativa para garantizar igualdad, equidad de género en la integración de las candidaturas. Le estamos ofreciendo dar un paso mucho más audaz y de mayor avanzada. Esta iniciativa es plenamente en sintonía con los objetivos que él planteó en esa iniciativa. Y en consecuencia, no tenemos duda de que el presidente Peña Nieto va a asumir esta iniciativa como una buena noticia y la habrá de impulsar políticamente hablando en el Congreso de la Unión. Va en el mismo sentido de la iniciativa que ha presentado. Y estamos absolutamente convencidos de que las mujeres de todas las fuerzas parlamentarias no tendrán ninguna reserva en apoyar esta iniciativa, porque es el paso definitivo en la igualdad de géneros en nuestro país. No solamente debemos limitar la posibilidad de acceso al poder público de las mujeres en el poder legislativo, sino que ese acceso debe ser igual para todos los cargos de poder público en nuestro país. Bien, en el marco de esta discusión de los 60 años, no solo del voto de la mujer, sino también la capacidad también de ser electas para un cargo popular. Previo a ello ya se discutía en este país la intervención de la mujer a la luz, no del cuotismo, que esto es bien importante. Esta iniciativa no está impulsando el cuotismo de género. Esto me parece que ya ha sido superado en nuestro país y debemos caminar hacia lo que queremos en México. Hoy debemos reconocer que la mujer ha cambiado el rostro social de la política. No podemos entender la intervención de la mujer si no es a la luz de nuevas políticas públicas en materia de protección de la niñez. No podemos entender la política mexicana sin la intervención de la mujer si no es a la luz de hablar hoy ya de violencia doméstica. No podemos entender la política mexicana si no es a partir de la intervención de la mujer cuando ya hablamos de políticas humanitarias en materia de migrantes. En fin, la mujer, sí estamos convencidos, ha cambiado el rostro social de la política mexicana. Por tanto, tenemos que hablar ya de resultados. La senadora Gabriela Cuevas ha expresado el perfil de las mujeres que hoy demanda nuestro país. Este perfil debe ser muy profesional a la luz de sus propios resultados, no ya del cuotismo. Necesitamos en este país garantizar a los mexicanos que la visión de las mujeres y los hombres tiene que estar trabajando de la mano. Por ello, hoy la pretensión de esta iniciativa es buscar la paridad en la integración de los órganos de gobierno, tanto los poderes constituidos como los órganos constitucionales autónomos, pero también es importante que desde aquí, del Senado, la representación del Pacto Federal
pueda también impulsarse la paridad en los estados y municipios. Por ello saludamos que hoy estemos de nueva cuenta impulsando esa iniciativa en esta oportunidad que tenemos de un gran paquete, de una reforma político-electoral que debe incluir esta perspectiva de las mujeres en la política mexicana. Enhorabuena. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera complementar y agradecer la oportunidad que nos dan los senadores y el coordinador Jorge Luis Preciado de compartir esta mesa y de felicitar el esfuerzo de los senadores y diputados federales del PAN. Si bien es cierto que el presidente Peña Nieto ha mandado una iniciativa benéfica en términos de una mejor conformación del Congreso de la Unión, hay que decir que fue omiso en términos de un cambio cultural. Fue Acción Nacional el primer partido que propuso el voto para la mujer, propuesta que años posteriores retomó el presidente Ruiz Cortines, y ahora volvemos a hacer historia. Acción Nacional es el primer partido que propone un cambio cultural en el Ejecutivo y en el Judicial para la mujer. No basta con que la mujer tenga mejor representación y más representación en el Congreso Federal. Al presidente Peña Nieto se le olvidó contemplar los congresos locales, se le olvidó contemplar los gabinetes de los gobernadores, se le olvidó contemplar a los municipios. Lo que México necesita es un cambio en su paradigma y en su cultura política, y que la mujer pueda participar en igualdad y paridad de condiciones, no solo en el Congreso Federal, en los congresos locales, en los municipios, en los gobiernos estatales y, por supuesto, en el gabinete. ¿Le da autoridad moral a alguien hablar de equidad de género y de paridad en género? Cuando gobierna en equidad y en paridad. Y por eso Acción Nacional en esta iniciativa tiene la autoridad moral para proponer que este sea un criterio transversal y no solo un criterio para la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Bueno, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenos días, senadores. Yo quiero preguntarles cuál será la ruta que va a correr esta reforma. Si va a correr una ruta en lo individual, la van a presentar de esa forma o la van a anexar a la discusión de la reforma político-electoral que está en ciernes en esta Cámara. Y dos, aprovechando la presencia del coordinador, el vicecoordinador y el presidente de la Comisión de Justicia, si ustedes han valorado la posibilidad de presentar ante el Pleno de esta Cámara la solicitud formal para desaparecer los poderes en Michoacán. A mí me gustaría concentrarnos en el tema de la iniciativa, y si quieren al final tocamos ya separado de la iniciativa los demás temas, ¿no? Michoacán, reforma hacendaria, selección mexicana y demás. Es que le ganamos a Italia, andamos contentos. Miren, la intención es un poco presentarla. Vamos a buscar el apoyo de los demás partidos políticos y con la intención de ver si podemos integrar un grupo plural que nos lleve a presentarla al Pleno. Y por supuesto, sin lugar a dudas, se va a empatar en la discusión que vamos a tener próximamente sobre reforma político-electoral. Pero en un caso o en otro, pues la vamos a impulsar con la misma fuerza, con la intención de que se pueda hacer realidad, de que la iniciativa no solo, o el cambio de paradigma no solo resuelva lo que se refiere a candidaturas y elecciones, sino que se pueda integrar en paridad todos los órganos de gobierno federales, estatales y municipales en los tres órdenes y por supuesto en los tres poderes. En este tema quizás yo te preguntaría si su reforma de avanzada, su iniciativa de avanzada para la equidad de género, en un momento hasta podría rebasar el número de mujeres en el gabinete, en el Congreso local, en todo, o sea, ver más mujeres que hombres. Pues la idea es que sea paridad, pero si nos llegan a rebasar, entonces vamos a pedir cuota nosotros, ¿no? Pero la intención es que sea 50-50 y por supuesto, obviamente en aquellos casos donde los números no son pares, pues deberá haber de un género uno o dos distintos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a órganos que se integran con 7 u 11 como la Suprema Corte, pues obviamente tendrá que haber ahí uno adicional de cualquiera de los géneros, pero bueno, independientemente de eso, la intención es que podamos llegar a esa paridad y bueno, eso sería lo ideal, ¿no?
Sí, por supuesto, y además tomando en cuenta que la mayor parte de la integración del padrón electoral son mujeres, y creo que también dentro de los propios órganos electorales. Me refería a todos los órganos de gobierno y obviamente desconcentrados con autonomía constitucional o descentralizados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dejar a Roberto Gil aquí en Prenda. Quien tiene los diagnósticos de lo que está sucediendo en Michoacán es el Ejecutivo Federal, quien tiene los reportes de inteligencia, quien tiene un despliegue territorial, quien sabe qué organizaciones criminales están desplegando actividades ilícitas en el estado de Michoacán, es justamente el Ejecutivo. Una de sus funciones más emblemáticas es precisamente contar con información sensible sobre actividades criminales. Quien debiese presentar al Congreso de la Unión un diagnóstico sobre lo que está sucediendo en Michoacán es el Ejecutivo Federal. Nosotros, como senadores de la República, tenemos información limitada por propio diseño legal. En consecuencia, es el Ejecutivo Federal el que debiera presentar al Senado de la República el diagnóstico sobre la situación concreta que se vive en el estado de Michoacán y activar un mecanismo constitucional que está necesariamente basado o debe estar basado fundamentalmente en información objetiva. De nuestra parte hay toda la disposición de discutir y analizar con el Ejecutivo Federal la información que comparta para sostener la situación de hecho y las reacciones constitucionales a esa situación de hecho. Pero es el Ejecutivo Federal quien tiene la responsabilidad de conducir la estrategia de seguridad. Acción Nacional se ha declarado dispuesto a escuchar, a estudiar, a discutir con toda responsabilidad la utilización de ese mecanismo constitucional para resolver definitivamente el problema de Michoacán. Pero quien tiene la responsabilidad directa es el Ejecutivo Federal y el gobierno del estado de Michoacán. Hemos hecho cientos de llamados al Ejecutivo Federal de que tenga una estrategia clara en materia de seguridad. Cientos de llamados. Cada comparecencia al secretario de Gobernación o responsables en materia de seguridad en este Senado le hacemos el mismo llamado. Le hemos dicho incluso en qué le ayudamos. El problema es que el Ejecutivo Federal no se deja ayudar. Simplemente está reproduciendo una estrategia fallida en el estado de Michoacán. Ha quedado claro que la intervención federal en el estado de Michoacán ha sido insuficiente para resolver la situación de emergencia que vive el estado. Se ha empeorado claramente la situación precisamente por el vacío de poder que ha dejado las idas y venidas del gobernador. Debe tomarse una determinación de fondo en el estado de Michoacán y para eso están el arsenal de instrumentos que tiene nuestra Constitución. Si el presidente Peña Nieto le quiere entrar de verdad a Michoacán, aquí está el Senado de la República para apoyarlo. Sí, buenas tardes ya, senadores. 3 preguntas. En esta ola de efervescencia por el voto, el 60 aniversario del voto femenino, ¿ustedes también estarían de acuerdo en que el Partido Acción Nacional, por primera vez en su historia, sea dirigido por una mujer? 2. ¿Qué pasó ayer en la discusión del paquete tributario? ¿Por qué temas van todavía a echar abajo? Sobre todo el IVA en la frontera norte. Y la tercera, si sigue firme la candidatura de Manuel Gómez Morín para recibir la medalla Belisario Domínguez. Gracias. Dijimos una y echaste como 5, ¿vale? A ver, miren, yo quiero nomás complementar el tema de Michoacán. Hace 6 meses el gobierno federal planteó el relanzamiento de una campaña, ahora sí que militar en Michoacán, señalando que, que anteriormente se habían cometido errores en la estrategia de seguridad. Decían que iban a meter un sistema de inteligencia, que iban a desplegar el ejército y que inclusive iban a tener información en tiempo real. Pues lamentablemente, pues el tiempo real que tienen es que se informan por los medios de lo que pasó el día anterior y por supuesto es una gran incapacidad de prevenir lo que va a suceder. El tema de la desaparición de poderes es más grave de lo que parece, porque el efecto de la desaparición de poderes es que se nombre un gobernador interino, provisional, que convoque a elecciones para que se nombre a otro gobernador a través de las elecciones para que concluya el periodo.
El problema es tan grave que al desaparecer los poderes habría que valorar si existen las condiciones en Michoacán para llevar a cabo una elección extraordinaria que nombra a un gobernador que termine el periodo. Entonces, sí está complicado. Por eso, lo que le pedimos al gobierno federal es dinos cuál es la estrategia que vas a implementar en Michoacán para que este tipo de situaciones de narcoterrorismo ya no estén sucediendo, o narcoguerrilla, como es que evoluciona el narcotráfico en algunas zonas, como sucedió en Colombia hace algunos años. En segundo lugar, de los temas que tenemos todavía en complicación, pues son los mismos de ayer, porque anoche no se resolvió absolutamente nada. Lo que hicieron fue avalar los impuestos del IVA en la frontera, porque el empate implica que se tiene que ir a pleno y el dictamen se queda como está, y lo vamos a discutir hoy en el pleno. El IVA en importaciones temporales, el IVA en transporte foráneo, IVA en alimentos para mascotas, y por supuesto la no deducción o deducibilidad de las prestaciones sociales. Pero el punto más grave que nosotros estamos viendo, y por el cual no podríamos votar ni a favor de la miscelánea fiscal ni la ley de ingresos, es que el gobierno federal está pidiendo un endeudamiento de 680,000 millones de pesos para el 2014 y 70,000 millones de pesos para este año. Es decir, durante el mes de noviembre se van a gastar 35,000 millones y durante el mes de diciembre otros 35,000 millones. No nos han dicho hasta el día de hoy para qué los van a utilizar. Si hacemos la suma de las dos deudas, de la fin de este año y la que viene, se van a gastar 750,000 millones en aproximadamente 14 meses. Eso equivale a toda la deuda del Fobaproa completita. Eso equivale a darle, si formáramos en monedas de peso una línea, 280 veces las vueltas a la tierra. Entonces creo que realmente empeñar el futuro de los mexicanos a través de estos impuestos de futuros, que es una deuda de 750,000 millones, pues nos lleva al grupo parlamentario del PAN a votar en contra y a pedirle a otros senadores de otros grupos parlamentarios que nos ayuden a no endeudar más a nuestro país y no empeñar el futuro de las familias de los mexicanos. Estamos muy preocupados por este tema. Por supuesto que vamos a dar la batalla hoy en el Pleno y estamos invitando a más compañeros senadores a que despierten, pero no que despierten porque se fueron en la madrugada a su casa como muchos, sino que despierten la conciencia de que van a endeudar este país por muchísimos años más, inclusive con una deuda adicional a la del Fobaproa, que por cierto todavía no lo acabamos de pagar. En lo de la medalla al don Manuel Gómez Morín le voy a dar la palabra a Roberto Gil, que es el que integra la comisión Belisario Domínguez aquí en el Senado. Después de una valoración de distintos perfiles, entre los que se incluyó a don Manuel Gómez Morín, a don Manuel Cloutier, a el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Alonso Lujambio, se hizo una auscultación profunda en la comisión y llegamos a la conclusión de que este año, en el que se celebra adicionalmente el centenario del martirio de don Belisario Domínguez, debiéramos darle una especial relevancia a la medalla. Y esa es la razón por la cual Acción Nacional propuso e insistió en la posibilidad de otorgarle la medalla de Belisario Domínguez a don Manuel Gómez Morín, que no solamente fue fundador de Acción Nacional, sino uno de los más fecundos constructor de instituciones, rector de la Universidad Nacional, fundador del Banco de México, fundador del Banco Rural, un hombre que redactó con puño y letra distintas leyes que incluso fueron cruciales en la historia de crecimiento del primer tercio del siglo pasado. Los grupos parlamentarios han valorado adecuadamente esta propuesta y en consecuencia el día de ayer firmamos el dictamen, se presentará al Pleno el día de mañana para que el próximo martes se otorgue a los deudos de don Manuel Gómez Morín la presea Belisario Domínguez, que es sin lugar a dudas el reconocimiento más importante que tiene el Estado mexicano. Sobre el tema del PAN y las mujeres, bueno, creo que el PAN con hechos ha dejado muy claro su compromiso con las mujeres. No solo, como lo comentábamos en esta mesa, al ser el primer partido que impulsó el reconocimiento al derecho a votar y a ser votadas de las mujeres, sino también pues somos el único partido del tamaño de haber estado gobernando y que postula a una mujer. Las mujeres que se habían postulado a la presidencia de la República lo habían hecho en partidos pues francamente mucho menores.
En el caso del PAN, nació el único partido con posibilidades reales de estar ganando la presidencia de la República. Estábamos justamente gobernando y postuló una mujer. Tenemos acciones afirmativas para la integración de nuestros comités, de nuestras comisiones. Está permanentemente este tema en nuestra normatividad interna, en las reflexiones del Comité Ejecutivo Nacional. Así que, más allá de los nombres o de los debates que se puedan tener en una contienda interna o en la coyuntura que haya para el próximo año, el PAN ha demostrado con hechos su compromiso con las mujeres y están muy claras hasta en las cifras. Mientras gobernamos fue cuando más secretarias de Estado tuvimos. Pues ya, insisto, lo hemos demostrado, hemos tenido candidatas, ojalá se apunten muchas. Mujeres panistas, hay muchas de mucho talento. Yo quisiera nada más complementar la respuesta muy brevemente. El estatuto del partido establece, para efectos de diputaciones plurinominales locales, que tendrán que ser los comités estatales quienes determinen 2 diputaciones plurinominales en los primeros 3 lugares de las listas de representación proporcional para los congresos, y establece el estatuto con toda claridad la equidad y pluralidad que aquí ha presentado Acción Nacional. Tienen todos los comités estatales la obligación por estatuto de postular un hombre y una mujer en los primeros 3 lugares que propone el comité estatal en cualquier lista de representación proporcional para un congreso local. Eso no lo van a encontrar en el estatuto de otro partido con tal claridad meridiana, y nos da la autoridad moral para decir que el tema de la mujer es un tema con el que nació Acción Nacional. Fuimos el primer partido que habló de equidad de género. No necesitamos un evento al 60 aniversario para encontrar un espacio para la mujer en Acción Nacional. Y por último, recordar que Acción Nacional nunca ha incurrido en la práctica fraudulenta de las Juanitas. Son otros los partidos que han hecho eso. Buenas tardes, senadores. ¿Qué sigue para la fracción panista aquí en el Senado después de la arrolladora que les van a dejar caer al rato en el Pleno? Porque es evidente que el maridaje PRI-PRD de las últimas horas se va a imponer. ¿Qué sigue en el aspecto de los temas fiscales? ¿Qué sigue para la fracción? Y aprovechando la presencia de los diputados locales, esto del bono de capitalidad, ¿qué tanto va a funcionar en la Ciudad de México? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O solamente le doraron la píldora a los perredistas? La arrolladora y la aplanadora no es para la fracción parlamentaria del PAN, es para los ciudadanos que van a pagar los impuestos y que después, el día de mañana, también van a pagar la deuda. Es para ellos la aplanadora al final de los tiempos y al final de las cuentas. Ha quedado claro cuál es la contraprestación que ha pagado el gobierno para que el PRD sume sus votos a esta mala propuesta fiscal. Ahí está el 9º transitorio de la Ley de Responsabilidad, que establece fondos presupuestales directos para el Estado de Guerrero, y ahí está el Fondo de Capitalidad. Que no nos llame a sorpresa lo que está pasando en el Senado de la República. La responsabilidad de un partido democrático es dar la pelea democrática, deliberar, discutir, debatir y tratar de ganar los votos. Lo decía bien el coordinador parlamentario, vamos a hacer un llamado a la conciencia de los senadores de la República, de todas las fuerzas parlamentarias, de que eviten esta aplanadora y esta arrolladora, no para el grupo parlamentario del PAN, sino para los ciudadanos, para esta generación y las que siguen. Vamos a hacer un llamado de conciencia a los senadores de la frontera para que piensen en la estabilidad, en el bienestar de sus comunidades, en lugar de pensar en quedar bien con el presidente de la República. Tienen esos senadores un dilema que van a resolver con su voto. ¿Son representantes auténticos de la nación o son empleados del presidente Peña Nieto? Miren, yo ayer estaba un poco preocupado y estoy más que preocupado. Porque yo estoy escuchando los discursos, por ejemplo, ayer estuvimos en la radio y como que hay una especie de esquizofrenia. Porque de pronto te dicen, no, es que esta reforma es para quitarle a los ricos y darle a los pobres. Y entonces una especie como de Robin Hood moderna, ¿no? Es esta reforma. Entonces yo me dije, bueno, a lo mejor, pues yo estoy equivocado, ¿no? A lo mejor hoy soy Mr. Hyde y déjame ver. Y cuando vamos abriendo cada uno de los rubros, les pongo cualquier caso, ¿no? El IVA al transporte foráneo. Pues yo no he visto que los ricos viajen en Flecha Amarilla, o en el ADO, o en el Coordinados, o
ni siquiera en ETN, en el que yo me vengo de Colima. ¿Ah? O sea, viajan en avión o en sus autos privados. Entonces, ¿cómo dices que les vas a poner un impuesto a los ricos grabando el transporte foráneo? Por ejemplo, suben el IVA en la frontera del 11 al 16%. Pues es un 5% más. ¿Quién sí puede pasarse al otro lado y comprar con el 8% de impuestos que hay allá? Le dicen tax a aquellos. Pues los que tienen visa. ¿A quién le dan la visa? Pues al que tiene la posibilidad económica. Al que no tiene dinero no le dan la visa. Entonces el que no tiene dinero se tiene que quedar de este lado de la frontera y chutarse el 16% de IVA. Y los americanos que venían a cobrar, pues el 3% del 8 al 11, pues no era muy gravoso, pero del 8 al 16% de impuesto, pues si es gravoso van a quedar de aquel lado. Y entonces el comercio sí puede ser afectado. Te dicen, ahora resulta que nada más los ricos tienen mascotas. Y entonces pues hay que grabarle el alimento a mascotas porque obviamente nomás los ricos pues tienen, pues yo creo que tienen caballos pura sangre y todo eso, ¿no? Pero perros y gatos casi tenemos todos. Entonces creo que son 25 millones de mascotas con igual número de familias que se van a ver afectadas. Entonces, ¿a quién estás afectando al final del día? ¿A los ricos o a los pobres? Entonces ese discurso del PRD sigo sin entenderlo. Por ejemplo, se va a quitar la deducción a las prestaciones personales. ¿Qué significa eso? Pues que además del sueldo que tiene la gente, pues le dan sus vales de despensa, su canasta, sus horas extras, su abono de puntualidad. Y pues todo eso ya no se va a hacer deducible. Yo no creo que a los ricos les estén dando vales de despensa en las empresas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el patrón diga, tengo dos opciones, o absorbo la deducibilidad o dejo de darla? ¿A quién vas a afectar? A los trabajadores. Le pones IVA a las importaciones temporales, que le pega directamente al corazón de las maquiladoras en el país. Llámese Nissan, llámese a las armadoras de autos como Honda, o llámese, y más hay que recordar que hay 2.300.000 empleados en las maquiladoras. Y si afectamos directamente a las maquiladoras y deciden salirse del país porque encuentran un nicho en otro país con mejores condiciones fiscales, pues obviamente le vamos a pegar directamente al empleo en nuestro país. Entonces, a medida que le vamos buscando a ver si hay algo bueno en esta reforma, pues la verdad es que no la hemos podido encontrar hasta el día de hoy. Y pues obviamente lo más absurdo es contratar 750,000 millones, que ayer en la mañana yo le decía, nomás imagínense 300 vueltas a la tierra con monedas de a peso. Eso es increíble lo que va a pasar en el país, y solo en 14 meses, ¿eh? Entonces creo que sí, es grave lo que está pasando y por supuesto, pues no podríamos acompañar esta reforma absolutamente con ningún voto del grupo parlamentario del PAN. Y en el tema de capitalidad, pues yo se lo dejaría a Federico Dorin, que le sabe un poquito más a este tema. Bueno, pues hay que recordar que en semanas pasadas la fracción del PAN, tanto en el Senado, a través de la senadora Cuevas, como la diputada Flor Pedraza, se presentó una iniciativa para regular el Fondo de Capitalidad en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Por qué presentamos esta iniciativa? Porque nosotros tenemos la certeza de que cuando un fondo esté en ley, todos los años va a haber una fórmula para calcularlo y no va a estar sujeto a la discrecionalidad y mucho menos al manejo político que se le dé. Por eso Acción Nacional pedía que mínimo tuviéramos 9,000 millones de pesos este fondo de capitalidad, que este fondo se fuera actualizando de manera anual. Desafortunadamente el PRD privilegió una negociación política, se vendió por poco, porque en lo que nosotros le estábamos apostando es que no tuviera que negociar cada año con Peña Nieto, y bueno, al día de hoy lo que tenemos es una total incertidumbre de ese fondo de capitalidad, porque hay que decirlo que el monto se va a definir en el presupuesto de egresos de la Federación, y ahí vamos a ver qué también le paga el PRI al PRD los votos. Eso es lo que vamos a ver, si paga bien el amor que hoy el PRD le está empeñando con esta reforma fiscal. Claro, imposible.